Amén. Y han llegado aquí a veces con una apariencia, a veces representando un cargo, representando un título dentro de un libro de una iglesia. Pero quiero decirte que los ojos de Jesús, que son como llama de fuego, ya te identificó en esta noche. Aleluya, bendito sea el nombre de mi Cristo. Porque la religiosidad en la cual vivía el contemporáneo, el hombre de la mano seca, la religiosidad le permitía cubrir su personalidad. Como la vestidura de soldado que llevaba el general Naamán en el libro Primero de Reyes, capítulo 5. Toda esa vestidura de general le hacía esconder su verdadera realidad de lepra que tenía dentro de él. Y la religiosidad de la ley, con todo su sacerdocio, con todas sus normas y reglas y preceptos bien ordenados, hacía que muchos se escondan detrás de aquellos largos trajes de las vestiduras de los sacerdotes. Pero en medio de esa sinagoga, en medio de esa, hermanos, reunión de la ley y del tiempo de Moisés, allí donde estaba el hombre de la mano seca, de pronto dice la palabra del Señor que entró Jesús a esa sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor. Entró Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando entra Jesús, todo se transforma. Cuando entra Jesús en el corazón, el religioso no es más religioso. El litúrgico, el que alinea todo, el que no se equivoca en nada, ese que está apegado a las cosas de la letra, ese pierde y se olvida de la ley, y se olvida de la letra, y se olvida del reglamento, y se olvida del horario, y se olvida de todo, y cae de bruces al suelo, alabando a su Dios, quebrantado profundamente por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en ese poder? ¿Cuántos creen en esa iglesia? Que esa iglesia se mueve todavía, que hay un remanente todavía que cree que la iglesia de Cristo es una iglesia que se mueve en el Espíritu Santo de Dios. Estaba Jesús allí, y cuando Jesús llega a un lugar, todo no queda de la misma manera. Todo no permanece igual. Jesús no le da un barniz a las cosas y las limpia por encima. Lo que tenía la ley era que solamente cubría el pecado. Eso lo sabe usted. El propósito de la ley solamente era cubrir el pecado. Es como si levantásemos esta alfombra y todo lo que es basura la pusiéramos debajo y la tapamos después con la alfombra y la limpiamos, y ahí seguía el pecado del hombre. Eso era lo que la ley era ineficaz. La ley no podía producir libertad. Las grandes vestiduras de los sacerdotes no podían levantar sus manos, porque hay tantos cristianos que están en la iglesia, años en la iglesia, y cuando da gloria a Dios no puede levantar las manos. Usted nunca lo puede oír decir aleluya, pero no se pierde culto, está allí en el culto, es constante, ahí está con su Biblia, pero nunca tiene una libertad, un encuentro personal con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay un pueblo de Dios, que sean 100, pero hay 3 que han tenido libertad y han tenido un encuentro espiritual con Cristo, esa iglesia es una iglesia poderosa. El demonio tendrá que respetar esa iglesia. Los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus de pecado que llegan a la iglesia tendrán que respetar a esas mujeres y a esos hombres que tienen el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fracasó Abraham con su promesa, fracasó Adán allí, ¿verdad?, en el pacto edénico, fracasó Noé con el pacto del arcoíris. Veía el arcoíris y él dijo: este será la señal. Cuando vean el arcoíris se acordarán del diluvio. La gente ve hoy en día todavía el arcoíris que se alza en el horizonte, pero no tienen memoria de Dios, se olvidan de Dios. ¿Qué será lo que marcará la diferencia? ¿Qué será lo que marcará para que esta humanidad se acuerde de Dios? Allí, en un lugar llamado La Calavera, hace más de 2000 años, Jesucristo derramó su sangre y murió en el madero del Gólgota. Y eso sí que marcaría la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No es la religiosidad. Cuidado, iglesia, no es la religiosidad la que podrá salvarnos, es nuestra relación personal con Cristo. Y yo vine aquí a esta campaña, vine a este culto, primero que todo, antes de predicar, antes de ser presentado, antes de ser saludado, vine a alabar a Dios, vine a exaltar su nombre, vine a decirle gracias, Señor, porque vine de muchos kilómetros, viajé de muy lejos para
casa hoy, de donde sea que haya sido, pero desde allá venga con un pensamiento: voy a ir al culto, pero no voy a ir a mirar a los hermanos, pero no voy a ir a conocer al nuevo pastor, voy a ir a conocerte a ti, voy a ir a alabarte a ti, voy a ir a exaltar tu nombre, voy a ir a sentir tu presencia, voy a ir a buscar algo que me está haciendo falta por mucho tiempo. Cada día que vengo al culto, yo digo: Señor, renueva mi fuerza, dame fuerza, Señor. ¿Cuántos quieren fuerza de Dios en este tiempo? Que Dios nos renueve, que Dios nos quebrante. Jesús en la sinagoga. Todos los que estaban con la ley estaban pendientes, estaban atentos en qué se equivocaría. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús la vino a cumplir. Jesús vino a cumplir la ley, pero la ley que traía Jesús, dice Romanos capítulo 8 verso 2, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús venía más que una ley, Él traía más que una ley. Él era más que las tablas que se las entregó un día allí a Moisés en el monte Sinaí. Él era todo Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Él era toda la Biblia caminando, Él era toda la deidad de Dios. Él era una ley superior y fue sin duda el único que la pudo cumplir. Pero estaban allí los fariseos, estaban allí las personas encargadas de la liturgia, ¿verdad? Encargadas de todo aquello, y estaban esperando en que Jesús se equivocara, en que Jesús cometiera un error para poderlo acusar. Porque aparte de que lo habían visto a Él sanando, libertando, lo habían visto haciendo tantas obras, pero sin embargo querían siempre sorprenderlo porque le tenían envidia. Porque le tenían envidia. Ellos pasaban tanto tiempo en el templo, ellos pasaban tanto tiempo con aquella liturgia y no sentían nada, no sentían la libertad, eran presos de lo propio que ellos decían. Pero Jesús venía ofreciendo libertad. Jesús venía ofreciendo algo grande. Y dice que ellos estaban pendientes qué iba a hacer Jesús. Y Jesús se puso en medio de ellos y levantó su voz. ¿Quién de ustedes?, le dijo, en un día de reposo, porque era un día sábado. Ustedes saben que la ley de Moisés y todo el pueblo de Israel guarda especial cuidado en guardar el sábado, en no profanarlo, en poder cuidar de ese día de reposo y que nada hagan ese día de reposo, porque en la ley de Moisés decía que todo aquel que el día sábado lo quebrantara, ¿verdad?, recibiría la maldición de la ley. Así que a Jesús lo querían sorprender. Bendito, pero Él era Señor del día de reposo. Él era Señor de todos los mandamientos. Él era por sobre todo el orden sacerdotal. No se olvide, hermano, que Jesús ni siquiera nació en la línea de las tribus del sacerdocio. Él vino de una tribu que nada tenía que ver con la tribu de Leví. Él vino de la tribu más pequeña. Él nació de la tribu que cuidaba ovejas en Israel, de la tribu de Judá. De allí nació el Salvador. Porque es que hoy en día todavía los judíos rechazan a Jesús, porque ellos esperaban que Jesús naciera de la tribu de Leví, de la tribu del sacerdocio, de la tribu de Aarón, que allí viviera, porque nosotros estamos acostumbrados a este es el pastor, este es el hijo del pastor, él seguirá de pastor, ese es nieto, ese seguirá de pastor. Estamos acostumbrados a reglamentarlo todo, a ordenarlo todo de acuerdo a nosotros, y Dios lo desordena todo y nos sorprende. Y llama a uno allá que no valía nada, a uno que recién dejó la a lo mejor que estaba botado allá en una cuneta, allá en un restaurante, el oficio, Dios lo salva, lo limpia, lo llena del Espíritu Santo y predica su palabra con poder. Y los que estaban antes allí mucho tiempo y no han orado, ni han ayunado, ni han guardado temor en el templo, comienzan a tener envidia. Y dicen, ¿de dónde salió este? Pero si el día de ayer, hace 3 meses, estaba tirado afuera y ahora viene y predica con esa unción, ¿qué es lo que ocurrió con él? Cristo entró a su vida, entró a su corazón. No recibió una religión, no recibió algo para dejar de fumar o dejar de tomar. No, llegó algo profundo que cambió su vida. Y está aquí porque ama a Dios. No porque toca un instrumento, ¿verdad? No porque tiene un cargo.